Buenos días, jóvenes, bienvenido. Pues vamos a... Buen día, Eduardo, bienvenido. Buenos días, chef, gracias. Vamos a dar un par de minutos más a ver quién se conecta y damos inicio. Buenos días, chef. Buen día, Vilma, bienvenida. Gracias, chef.
Buenos días, chef. Buen día, Daily, bienvenida. Gracias. Vamos a dar un par de minutos más, esperando a algunos otros compañeros y vamos a dar inicio. Ok. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a dar inicio porque si no, no aprovechamos el tiempo. Bueno, buenos días a todos. Sean bienvenidos nuevamente a este webinar. Pues el día de hoy vamos a seguir hablando acerca de la cocina latinoamericana, aunque ahorita nos vamos a trasladar un poco más al sur, específicamente al país brasileño, a uno de los países más grandes de Latinoamérica, con una zona, en este caso, pues que supera a todos los países en zona, en este caso, terrestre. Otra cosa bien interesante también que tenemos que conocer de Brasil, pues, es que Brasil tiene uno de los territorios con biodiversidad más grande por el tipo, en este caso, de fuente hídrica que tiene. Gran parte del río Amazonas, pues, está concentrada en este país y, por supuesto, con ellos toda la biodiversidad de animales y de especies que hay dentro de él. Entre ellas, pues, especies tan gigantes como es la famosa anaconda verde, que es originaria del río Amazonas, y Brasil pues tiene gran parte de la selva amazónica dentro de él, entonces por lo cual pues tiene una biodiversidad de flora y fauna dentro del mismo. Entonces por lo cual se ha convertido en uno de los países con mayor, en este caso pues cantidad de ingredientes, aparte de los demás países, pues por la cantidad de selva que tiene, que es el pulmón a nivel mundial número uno, que absorbe cientos de miles de millones de toneladas de CO2 que es producido por los animales, por nosotros los seres humanos, por los automóviles, por los aviones, por todo lo que producen este tipo de gas nocivo y venenoso para toda la vida en el planeta. Ellos se encargan de, en este caso, pues de absorberlo y convertirlo nuevamente en oxígeno para que nosotros podamos seguir viviendo sobre este planeta. Entonces, les quiero contar estas cosas porque son interesantes, pues, conocerlas acerca de Brasil, porque, como siempre he dicho, tenemos que conocer su origen, tenemos que conocer gran parte de su ecosistema para poder entender su gastronomía y con su gastronomía, pues, poder entender a la gente, porque dice que el fruto de nuestro pensamiento es lo que realmente hemos comido. O sea, la comida es todo lo que nos hace pensar. Entonces, al final de cuentas, pues Brasil es tiene este tipo de ecosistemas. Aparte de ello, pues no solo porque tiene esta gran cantidad de selva, pues, sino que también tienen dos ciudades importantes. Una de ellas, pues, es Sao Paulo y la otra es Río de Janeiro, que son, digamos que Río de Janeiro, pues, es donde celebran el famoso carnaval de Brasil, que después de 60 años es el primer año que es suspendido, que es 2020, debido a la pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial. Entonces, son datos curiosos que mm, la verdad que sentí que tenía que compartirlos con ustedes, entonces por lo cual pues los estoy compartiendo. Entonces es uno de los carnavales más grandes y por supuesto que como es una fiesta folclórica, también dentro de ese carnaval pues no solo se representan
a Brasil a través de sus fiestas, de sus trajes exóticos, de las mujeres que usan un montón de ropa en miniatura, a los hombres que se visten y se pintan completamente, etcétera, sino que también en este mismo carnaval se representa y se da a conocer la comida de Brasil. Entonces, les quería comentar esta parte acerca de la cultura brasileña para que tuviéramos una idea de lo que vamos a hablar un poco. Aparte de ello, pues, referente a la flora y fauna, pues dentro de sus selvas amazónicas, pues hay una cantidad enorme de mamíferos y reptiles que en Brasil se comen. Por ejemplo, hablemos entre animales, en este caso mamíferos, pues ellos tienen tapir, se consume tapir en Brasil, también en este caso jabalí, cerdo de monte, son de los animales que más se consumen en Brasil. Ciervos y venados, este tipo hay, pero muy pocos por en este caso la selva, que es demasiado húmeda. Pero estos tipos de animales que les acabo de mencionar, pues sí tienen la capacidad de adaptación a este tipo de clima. Y si hablamos del río Amazonas, pues hay una cantidad de animales dentro de él. Por ejemplo, hablemos de pirañas, tienen pirañas rojas y amarillas. Específicamente, pues los brasileños pescan la amarilla, que es la que sirve o la que normalmente consumen. Las dos se pueden consumir, pero la otra es demasiado agresiva. Entonces, la que realmente pescan para poderla consumir es este tipo de pirañas. Cangrejos de agua dulce también. Cangrejos le llaman ellos a los camarones, a los cangrejos que tienen pinzas enormes. Entonces, todo eso también es el río Amazonas proporciona este tipo de ingredientes y este tipo de alimentación para que los brasileños en algún momento pues lo puedan consumir y adquirir. Entonces es bien interesante e importante pues ir aprendiendo sobre esta cultura que es una cultura enorme. Entonces era parte de lo que les quería en este caso pues agregar. Aparte de ello pues también tienen parte marítima, o sea, que quiere decir que tienen puertos y al tener puertos, pues tienen también una cantidad enorme de ingredientes de mar, por ejemplo, lubina, curvina, tienen también bagre, tacazonte, también dentro de sus pescados, en este caso, tienen atún de areta roja, de areta blanca, de areta amarilla, perdón. Entonces, toda esta cantidad pues vienen del mar, langosta, cangrejos de estero, cangrejos de playa. Entonces, todos también contribuyen, en este caso, pues, como vamos a hablar, a la cantidad de ingredientes que hay dentro de este país que es Brasil. Entonces vamos a pasar un poco al objetivo. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Que el participante conozca el origen, las influencias que han sido la base de la cocina brasileña. Algo bien importante que tenemos que conocer acerca de una cultura gastronómica, y no solo gastronómica, sino que hablando culturalmente humana, entonces también es a través de las influencias que ha tenido cada país. Hemos venido hablando acerca de Guatemala, hablamos de México, hablamos de Perú, hablamos de Argentina, hablamos de todos estos países, de Chile, de Uruguay. Al hablar de todos estos países, pues logramos encontrar que ninguno de los países que mencionamos, pues tienen una cultura, primero genéticamente hablando, pura, porque se creó un mestizaje, o sea, una mezcla entre la cultura indígena y la cultura que llegó a invadir este país, pero Brasil no es la excepción. Entonces, hemos ido aprendiendo a través de este recorrido en los países de Sudamérica y de Latinoamérica, hablemos, que cada país, pues, una influencia o varias influencias de otros países, pues, han contribuido a que la gastronomía en ellos, pues, siga creciendo, siga creciendo, siga creciendo y siga avanzando. Son cosas bien importantes e interesantes que hemos ido aprendiendo. Y Brasil, por supuesto, no es la excepción. Entonces vamos a hablar un poco aquí. Dice que la comida tradicional de Brasil es una combinación de muchas, en este caso, herencias culturales diferentes que se han mezclado y hacer, en este caso, creado una cocina muy interesante y única. Originalmente la comida brasileña fue creada por los indígenas nativos. Se recuerdan pues que Brasil, pues les decía, tiene una franja enorme del río Amazonas y al tener esta franja del río Amazonas, pues con ello
con ello, pues una cantidad de culturas o de tribus amazónicas en las orillas o veredas del mismo. Entonces, naturalmente, el principio de la cocina brasileña pues nació con ellos, con estas culturas indígenas, quienes en este caso han dado la mayoría de raíces principales, en este caso pues de la gastronomía cultural del país. Entonces, la cultura actual del país también sigue usando las raíces que los nativos brasileños en algún momento, pues ellos las descubrieron que se podían comer. Y hoy en día se siguen utilizando en la cocina moderna o en la cocina actual de Brasil. Entonces, como toda cultura gastronómica, pues nace a través de la necesidad de alimentar a una cultura. En este caso, pues la cultura brasileña, a través de su gente nativa, pues empezaron a descubrir ciertos ingredientes, ciertas materias primas que se podían consumir y que iban a contribuir al crecimiento gastronómico de la cultura brasileña. Entonces, así de importante en este caso, pues forma cada país su cultura en relación, como lo repetir, a la cultura indígena. Entonces, aquí es como tenemos parte de lo que en principio pues, fue la gastronomía de Brasil. Como no es en este caso pues un secreto para nadie, los portugueses colonizaron Brasil. Su gastronomía se mezcló con los platos tradicionales indígenas. Cuando nos referimos, pues, si nos damos cuenta acá, pues no es como los demás países, por ejemplo, Guatemala, o hablemos de México, o hablemos de Argentina, hablemos que gran parte de la colonización de estos países, pues, inició con los españoles. Los españoles pues llegaron con sus culturas, sus costumbres, etcétera, y ahí se creó el mestizaje entre tal vez los españoles pues en algún momento tuvieron relaciones sexogenitales con las indígenas y ahí nacieron y nacimos nosotros, que por eso hay una cantidad enorme de, podemos decir, de rasgos faciales en cada guatemalteco. Y en Brasil no es la excepción. De igual manera los portugueses llegaron y no solo se mezcló la gastronomía, sino que también la genética hablando humanamente. Y ahí nace una nueva cultura, tanto, vuelvo a repetir, a través de la gastronomía como humanamente. Luego, durante la época de la esclavitud, los africanos también trajeron su gastronomía a Brasil. Ya hay dos culturas, portugueses, africanos, llevan con ellos sus costumbres gastronómicas, sus formas de comer, sus formas de alimentarse, sus formas de servir, sus formas de cocinar y también ingredientes. Pero cuando ellos ya estaban en Brasil, se pudieron dar cuenta de que lo que llevaban, pues, aparte de que fueron esclavos, tuvieron que adaptar sus técnicas, en este caso africanas y portugueses, a los ingredientes que habían en Brasil. Y la cultura brasileña sigue creciendo, se sigue innovando, se sigue transformando, sigue evolucionando. Ya dos culturas, en este caso, los portugueses y los africanos, a través de la esclavitud, pues llegan, en este caso, a Brasil. Y así pues, se va evolucionando y se va transformando la gastronomía brasileña. Agregando, en este caso, la combinación de cocina indígena y portuguesa. Entonces, ya tres culturas en una misma, combinadas, hablemos gastronómicamente, para que lo tengamos en cuenta. Sin embargo, estas gastronomías no se mezclaron completamente. En la mayoría de los casos coexistieron. ¿Qué quiere decir? Que cada una tuvo su origen propio, o sea, no se mezclaron totalmente, pero en algún punto de las relaciones entre indígenas, portugueses y africanos, pues se tuvo que mezclar. Y hoy en día, pues la gastronomía brasileña es una gastronomía muy variada por la cantidad de culturas que hay dentro de él. Aquí ya solo hemos hablado de tres, perdón, la cultura indígena, que es la propia de Brasil, la portuguesa y la africana. Pero ahí no termina toda la mezcla de culturas que han contribuido a que Brasil sea el destino gastronómico que es hoy, y no solo gastronómico, sino que también turístico. Ya tres culturas mezcladas en una, hablando acerca de la genética humana y de la gastronomía en sí. Luego también llegaron muchas otras, en este caso, inmigrantes, libaneses, alemanes, italianos, japoneses,
españoles y muchos más. Podríamos decir que Brasil, como tenía una fuente natural tan grande, en este caso como es la selva amazónica, muchos países se interesaron por él. Y si se dan cuenta, si hablamos de los dos que teníamos anteriormente, 8 países, en este caso, pues, que se mencionan, sin mencionar todos los demás que posteriormente fueron llegando. Entonces ya a tener una cantidad enorme de culturas, por supuesto que la gastronomía del mismo se volvió diversa. No había una esencia en sí, aunque en ciertos lugares de Brasil, pues, hubieron ciertas culturas donde se aglomeraron más que en otros lugares, pero eso no quita de que todas las culturas en algún momento se lograron mezclar, tanto culturalmente como gastronómicamente. Entonces, así es como nace lo que hoy en día es, vuelvo a repetir, la cultura gastronómica de Brasil. Entonces, cuando nos referimos de esta forma a la gastronomía actual de Brasil, eh, es el resultado de una combinación de culturas y platos de muchos orígenes, en este caso distintos. Cada país llevaba sus propias costumbres, sus propias formas de trabajar, sus propias formas de cocinar, y con ello, pues, se convirtió la gastronomía brasileña, lo que hoy es Brasil, hablando a través de su comida. Imagínense cuántos países, portugueses, africanos, indígenas, libanís, alemanes, italianos, japoneses, españoles, franceses también, una cantidad enorme de culturas. Y con ello, pues, hacen y contribuyen que para que Brasil se convierta, pues, en lo que hoy es gastronómicamente hablando. Y si seguimos hablando un poco del territorio que tienen, que en este caso, pues, es la selva amazónica y el río Amazonas, que es el que produce del vital líquido, que es agua, a gran parte de Brasil, podríamos decir que también, como este recurso hídrico, pues atraviesa casi cerca de 6 países, y cada país tiene un ecosistema diferente, pero como están conectados a través de este río, pues todos tienen el beneficio de todos los países, porque los peces, los animales que viven dentro de ese ecosistema o a las orillas de ese ecosistema, pues tienen la capacidad de poderse, en este caso, emigrar de un país a otro a través de la franja del río o a través de las veredas del río. Entonces, muchos países de ellos que comparten este recurso híbrido, pues también comparten el beneficio de los animales y de la alimentación que él proporciona. Incluso no en Brasil, hablemos en el río Amazonas, hay un delfín exótico, que podríamos decir, que es el delfín de nariz de botella, que es de color rosa, por el tipo de alimentación que él consume dentro del río Amazonas. Entonces, así de esa manera es como voy a repetir, es como también Brasil tiene animales que tal vez a través del río Amazonas se han ido inmigrando y llegando a su río y a sus regiones. No solo eso, sino que también hay una cantidad de peces dentro del mismo que son comestibles y que los indígenas pues han logrado en algún punto de su evolución, porque eso así es, encontrado el punto exacto de cómo consumirlo y de qué manera beneficia más al cuerpo humano. De esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. No sé si alguien quisiera comentar o agregar algo acerca de lo que yo he estado hablando antes de que yo continúe. Sí, Por chef, favor, yo quiero Daily. agregar algo. Ah, Yo quiero agregar algo. por favor. La feijoada es uno de los platos típicos de la cocina brasileña, considerado como plato nacional de la gastronomía de Portugal y también es muy común de Mozambique y Angola. Sus ingredientes básicos son frijoles, suelen ser negros en Brasil o blancos o rojos en Portugal, y la carne de cerdo es la salazón. Se suele presentar acompañada de arroz y naranjas.
y en casi todo territorio brasileño suele espolvorearse con harina de mandioca, yuca, y en parte se usa una mezcla de esa harina en otros ingredientes como huevos, longaniza, entre otros, llamada farofa. Sus costumbres en Brasil también todos los días tradicionales para comer feijoada son los miércoles y los sábados. En esos días los restaurantes le ofrecen los menús y algunas familias y grupos de amigos preparan feijoadas en diferentes reuniones informales. Es un plato relativamente barato y es consumido por casi todas las clases sociales. Debe pensarse que junto con la caipiña y el samba y el carvajal de Brasil son los elementos más conocidos internacionalmente de Brasil. Eso es un concepto de cómo es este platillo que es el del más conocido de Brasil que representa, por decirlo así. De acuerdo, gracias, muy amable. Pues muy interesante pues el dato aquí que nos da aquí nuestro compañero. Entonces, si nos damos cuenta, pues tenemos que seguir leyendo, indagando y pues con ello vamos a ir aprendiendo muchísimas cosas más. De acuerdo. Gracias, muy amable. No sé, fue Maquito, ¿va? De que nos... Sí, sí fui yo. Gracias, Maquito, muy amable. Sí, Dailin, por favor. Ah, sí, chef. Buenos días. Buen día. Viera que encontré un dato que la gastronomía brasileña tiene más influencia alemana e italiana, De acuerdo. que por medio de estas dos partes de inmigración, porque fueron inmigrantes, ellos juntamente con los brasileños se dieron cuenta que el fuego no servía solamente para rituales, sino que también para cocinar. Y encontré una parte donde que ellos tienen un método de cocción que es asado, pero dice que ellos lo asan en un panel de barro sobre 3 piedras en un horno subterráneo. De acuerdo. Eso era lo que le quería comentar, chef, que había encontrado que la gastronomía brasileña tiene más influencia alemana e italiana. Excelente. Gracias. Pues entonces, si nos damos cuenta, pues ahí vamos descubriendo que según los datos que aquí pues Daily nos comparte, es que la gastronomía, en este caso pues brasileña, a pesar de que los que lo conquistaron fueron portugueses, pues la influencia italiana y alemana pues pudo a través de la gastronomía pues crecer muchísimo más que la gastronomía portuguesa. Gracias Daily, muy amable por el dato. No sé si alguien más quisiera agregar algo. ¿Escuchamos? ¿Nadie más? Bueno, entonces como les decía, pues es bien importante e interesante pues seguir en este caso pues indagando acerca de la gastronomía porque eso pues va a contribuir a que sigamos aprendiendo de la misma. ¿Nadie más entonces? Continúe, chef. Yo creo que nadie más quiere comentar. Gracias, muy amable. ¿Estamos? Entonces.
Chef, no sé si me está escuchando, no puedo escucharle. Creo Perdón, que se habrá ido la señal, ¿verdad? ¿hoy sí me Eh, escuchan? Ahora sí, pero por Gracias. unos Sí, ahora sí minutos lo no. escuchamos. De acuerdo, gracias, perdonen. Sí, de plano tal vez mi señal está fallando. Les decía que, pues Brasil dice que tiene una gran cantidad o muchas, en este caso, pescados, carnes, frutos tropicales, arroces, porotos, mandioca y entre otros. Les decía que Brasil, al tener una fuente híbrida como es el río Amazonas, pues por supuesto tiene la capacidad de producir grandes cantidades de peces, de agua dulce. Y también al tener zonas costeras, en este caso, pues al tener océano, también tiene en este caso, pues esa bendición de poder ir a pescar a mar abierto y encontrar una cantidad enorme de peces de agua salada. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene Brasil de tener una fuente tan grande de agua dulce y tener también mar y con ello pues tener una cantidad o una variedad bastante amplia de este recurso que son los pescados. También les comentaba que Brasil pues es una de las o uno de los países que producen ganados de excelente calidad, como no se podía esperar menos, al tener una cantidad de territorio, en este caso, donde se encuentra selvas, pues similar a las de Petén, pues tienen la capacidad de producir reses de excelente calidad. Les decía que ellos producen unas reses que el macho normalmente tiene una bola sobre el lomo, que eso se le llama jiba. Entonces, esta jiba para los brasileños también es una de las, podría decir, de las piezas de la res que es bastante preciada por ellos. Aunque en otras culturas la ven como una carne de tercera calidad porque es una carne dura, podrían decir. Pero ellos dicen que al animal, al sacrificarse y al cortarle la jiba, porque lo que es una bola de o una masa de carne con grasa, porque así es, con masa intramuscular, cortan la jiba con toy piel, hacen un agujero en la tierra, le meten brasa o leña, entonces con todo y pelo y piel colocan en este caso la jiba con los pelos hacia abajo, que le pegue el fuego. Entonces la cocinan como que hervida en su propia grasa. Dice que es sal, pimienta, cominos únicamente, 2 hasta 3 horas de cocción, se saca, se le retira el pelo, se tira nuevamente a la brasa solo para sellarla y dicen que es un manjar. Para ellos dice que esta jiba es una de las partes más preciadas del animal porque contienen mucho sabor por la cantidad de grasa intramuscular que tienen en esa parte de la res, en este caso del toro. Otra, otra parte de la res que para ellos es bien preciada es la lengua y la criadía de, en este caso, los huevos del toro. También dice que esto da vitalidad, o sea, dice que a la gente africana, como vuelvo a repetir, es una de las culturas que contribuyó a que Brasil se convirtiera en lo que es hoy gastronómicamente. Entonces, lo que sucede es que también ellos dicen que al comer, en este caso la lengua, que es un músculo, y la criadilla que dentro de él mana la vida, entonces todas estas partes de la res que eran como que despreciadas, ellos la empezaron a comer y lograron encontrar que da vitalidad, o sea, da energía, da fuerza para poder en este caso pues soportar o aguantar jornadas de trabajo muchísimo más largas. Es así de interesante, pues es parte de la, en este caso, de lo que ellos hacen de la carne de res. Carne de res, dice que en Brasil se consume bastante, pero normalmente gran parte de las reses son exportadas, no se come como sí, o sea, sí se come res, pero en su efecto no como otros países, como hablamos de Uruguay, hablamos de Argentina, sino que gran parte de las reses, como hablemos acá en Guatemala, estas reses que son de alta calidad, normalmente son exportadas a otros países donde la gente aprecia eh, mayormente la carne de res. Como dato curioso. Entonces, también hablamos, dice que Brasil produce grandes cantidades de frutos tropicales. Dice que dos de los frutos tropicales que más producen son mangos y piña. Dice que son de los dos productos que más cultivan. Por supuesto dice que cultivan melones, sandías, cultivan cocos, pepinos de dulces, cosas como esas. Pero específicamente dice que
de los dos productos que mejor da la producción en Brasil es el mango, que es una cantidad enorme de variedades de mango, y piñas. Son las que más producen en Brasil y que casi nunca falta en una casa brasileña un trozo de mango o una pieza de piña, para que lo tomen en cuenta. Arroz. Algo bien cierto que decía ahí Dailin, pues la cultura italiana es uno de los países que pudo influenciar en gran parte en la cultura gastronómica de Brasil. Y con ello, pues, trajo variedades de arroz y que se empezaron a cultivar en este lugar, ya que Brasil, al tener este territorio de selvas húmedas, pues también tiene zonas pantanosas. Y el arroz, pues, lo que necesita son zonas pantanosas para poderse producir de la mejor manera. Brasil tiene una de las fuentes, en este caso también, de arroz salvaje más grande de todo el planeta. El arroz salvaje, pues, es considerado un cereal de grano duro, que es de grano largo, de color oscuro, marrón oscuro, casi llegando a negro, y que normalmente no se come puro, sino que se come mezclado con algún otro cereal o con alguna pasta. Pero también entre los arroces que normalmente consumen en Brasil es el arroz basmati, el arroz bomba, que es un arroz de grano corto, para en este caso pues acompañar los platos eh, que son en este caso pues nacionales de Brasil. También en los porotos, que para ellos el poroto es el frijol que ya mencionaba ahí el compa Marquito, dice que los porotos pues son frijoles. Normalmente dice que Brasil, gran parte de los porotos que produce son porotos negros, pero eso no quiere decir que no produzca frijoles de otro tipo. Dice que otra variedad exótica que ellos producen, que son de origen amazónico, es una variedad que le llaman tigre. Es un frijol de color marrón, marfil, como que fuera marfil, ya casi llegando a café, que tiene puntos rojos, negros, marrones oscuros, blancos. Entonces, es un frijol que es pinteado. También ellos producen este tipo de porotos, pero también se producen frijoles blancos o porotos blancos para las zonas más urbanas, en este caso para las ciudades, por ejemplo, como para Sao Paulo, donde llega gente más extranjera y pues de plano no quiere consumir los frijoles negros y hay más opciones como el frijol blanco y el frijol cafés o rojo, como ellos le dicen. Entonces, para ellos el poroto o el frijol se llama poroto en Brasil para que ustedes lo tomen en cuenta. La mandioca, pues, es la yuca. Es una de las raíces o una de las raíces que más se consume en Brasil. Se consume hervida, se consume en atol, se hace harina, se produce en croquetas, o incluso se usa como fuente curativa, que el almidón que contiene pues ayuda a cicatrizar. Se usa como, en este caso, ungüento para empezar a cicatrizar heridas que tengan, en este caso, las culturas, en este caso indígenas, la usaban para proteger las heridas que sufrían en batallas. Entonces, la verdad que sí es bien interesante, pues la mandioca es uno de los productos que más consumen, pero no es el único en este caso, porque dice que también dentro de las selvas amazónicas, los indígenas consumen bastante la malanga, que nosotros le llamamos macal acá en Guatemala, que también es uno de los productos que más consumen, pero esto más que todo en los territorios indígenas de Brasil, los que están más pegados a la zona amazónica. Entonces, era parte de algunos de los productos que les quería contar, aunque también en Brasil hay otro producto que se consume bastante, tanto maduro como verde, que es el plátano. El plátano es otro producto que se consume también bastante en Brasil, para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Dice que estos ingredientes principalmente se pueden encontrar en la gran mayoría de regiones del país. O sea, si vamos a cualquier lugar de Brasil, normalmente vamos a encontrar los ingredientes que acabamos de mencionar. Aunque hay platos, en este caso, más populares de una región que pueden, en este caso, variar de región en región. ¿Por qué? Porque cada región pues ha ido adaptando la elaboración y la construcción de sus platillos dependiendo, en este caso, la capacidad económica que tengan. Entonces, va a ir variando un poco entre región y región los platos que se van a ir preparando, aunque sean platos famosos. Cada plato tiene su variante, como en todo país. Si nos venimos y nos trasladamos a nuestro país, que es Guatemala, y vemos un pepián, que es un plato que se prepara en toda Guatemala. Pero solo para no ir tan lejos, de la forma que se prepara,
en San Carlos no se prepara en el centro de Reu, ni en la Cintal, ni en Santa Cruz Muluán, ni en San Martín. Es increíble, pero cada departamento, cada municipio acá en Guatemala lo prepara de diferente manera. De igual manera sucede con Brasil. Cada región, dependiendo la ciudad donde esté ubicado uno, va a tener un poco de variante entre una preparación y la otra, como sucede en todos los países hablando gastronómicamente, porque cada región ha ido adaptando la forma de cocinar, los ingredientes que se le añaden, según los recursos que ellos tengan a la mano. Entonces, de esa manera es como también les quería mencionar algunos de los productos de la gastronomía brasileña. No sé si alguien quisiera comentar o agregar algo más antes de dar por finalizada la primera parte. No, de acuerdo. Entonces, vamos a dar por finalizada la primera parte. Los veo en 10 minutos y empezamos de nuevo. Por favor. Está bien, chef. Gracias.